Un puente de 800 metros diseñado para durar siglos. Que terminó comportándose como una cinta de papel en el viento. El 7 de noviembre de 1940. El puente de Tacoma Narrows no se rompió por la fuerza bruta del aire. Se rompió por una frecuencia. La brecha de curiosidad técnica aquí no es el colapso visual que todos han visto en libros de texto. Es el flameo aeroelástico. Un fenómeno donde la estructura extrae energía del viento para retroalimentar su propia destrucción. Los ingenieros calcularon la carga estática con una precisión de tercer decimal. Pero ignoraron la dinámica de fluidos, convirtiendo miles de toneladas de acero en un sistema oscilatorio fuera de control. Estamos ante el fallo de cálculo más elegante y aterrador de la ingeniería civil, donde la armonía física se convirtió en una sentencia de muerte estructural. Tacoma no fue un accidente. Fue una lección de física de materiales que el mundo no estaba listo para aprender. Y hoy vamos a desglosar por qué el acero se volvió fluido bajo la presión de un viento que ni siquiera era considerado una tormenta. El sistema estructural del puente de Tacoma Narrows, concebido por Leon Moisseiff, representaba la culminación de la teoría de la deflexión. Un sistema diseñado para ser estéticamente esbelto, sacrificando la rigidez torsional por una economía de materiales que rozaba la imprudencia técnica. Desde la teoría de sistemas, el puente era un hardware rígido operando en un entorno de variables dinámicas no lineales. La decisión de utilizar vigas de placa sólida de 2,5 metros de altura, en lugar de armaduras abiertas, fue el error de diseño fundamental. Esta placa no permitía que el viento pasara a través de la estructura, sino que lo obligaba a separarse, creando lo que en mecánica de fluidos llamamos el desprendimiento de vórtices de von Karman. El sistema entró en un estado de acoplamiento rígido con su entorno, donde cada ráfaga de viento no era una carga, sino un pulso de información que el puente no sabía procesar. La entropía de la información aquí se manifiesta en la incapacidad de los sensores de diseño originales para prever que la energía cinética del viento se transformaría en energía potencial elástica de forma cíclica. El puente no era una vía. Era un oscilador masivo sintonizado con el desastre. Clínicamente, el análisis de la torsión observada esa mañana revela un colapso en la jerarquía de las fuerzas de recuperación elástica. El puente comenzó con un movimiento vertical, un modo de vibración que los obreros llamaban Gertrudis la galopante. Pero a las 10 de la mañana, el sistema sufrió una bifurcación de off, un cambio cualitativo en su comportamiento dinámico. El movimiento pasó de ser puramente traslacional a ser torsional. El acero comenzó a retorcerse en ángulos de hasta 45 grados. Superando el límite de fatiga de los remaches y las conexiones de las vigas. En física de vibraciones, esto se conoce como resonancia estocástica, donde el ruido ambiental, el viento, suministra la energía necesaria para que el sistema salte a un estado de caos organizado. El puente estaba extrayendo trabajo del aire de la misma forma que un motor extrae energía del combustible, pero sin un sistema de enfriamiento o amortiguación. La estructura estaba literalmente autoexcitándose hasta la ruptura. 1900 toneladas de acero vibrando a una frecuencia de 0,2 hercios. Una nota musical de baja frecuencia que el mundo escuchó como un crujido de metal agónico. Para entender la magnitud del error, debemos sumergirnos en la ley de Oke aplicada a sistemas de gran escala. El acero es, por definición, elástico, pero tiene un límite de histéresis. Cuando la energía inyectada por el viento supera la capacidad del material para disiparla mediante calor o fricción interna, el sistema entra en un bucle de retroalimentación positiva. Es el equivalente físico a un acople de sonido en un micrófono, donde la salida alimenta la entrada hasta que el hardware se satura y se destruye. Los ingenieros de 1940 trataban el viento como una fuerza de empuje, como si fuera una mano invisible empujando una pared. No comprendían que el viento es un flujo de información, un vector que cambia de dirección y magnitud miles de veces por segundo. La entropía de la información técnica del equipo de Moisseiff fue ignorar que el puente no es una entidad estática, sino un sistema dinámico que interactúa con la atmósfera. Cada tornillo, cada cable de suspensión de acero de gran resistencia, era un nodo en una red que estaba siendo pirateada por la aerodinámica. La respuesta del sistema humano ante esta anomalía técnica fue de una parálisis cognitiva total. Los observadores en el lugar, incluyendo al profesor Farquharson,
Documentaron el evento con una frialdad científica que ocultaba el terror de ver lo sólido volverse líquido. No había un protocolo de emergencia para una estructura que se comportaba como un fluido. La entropía de la información en la gestión del tráfico ese día fue el único factor que evitó una masacre humana. El puente fue cerrado no por una orden centralizada, sino por la evidencia física innegable de que el hardware había dejado de responder a las leyes de la ingeniería civil estándar. El comportamiento de la estructura bajo el fenómeno de flutter o flameo es análogo al comportamiento de un ala de avión que entra en pérdida, pero con la masa de un rascacielos acostado. La energía acumulada en los cables de suspensión alcanzó tensiones que superaron el punto de fluencia del acero al carbono, transformando la elasticidad en plasticidad irreversible. Una vez que el sistema cruza el umbral de la deformación plástica, la recuperación es matemáticamente imposible. El puente ya estaba muerto minutos antes de caer al agua. Hablemos de la muerte térmica de la estructura. A medida que el puente se retorcía, la energía mecánica se transformaba en calor debido a la fricción interna de las moléculas de acero. Si hubiéramos tenido cámaras térmicas en 1940, habríamos visto los nodos de conexión brillar antes de fracturarse. El fallo no fue una ruptura limpia. Fue una desintegración por fatiga cíclica acelerada. Los cables principales, diseñados para soportar fuerzas de tensión verticales masivas, no estaban preparados para las fuerzas de cizallamiento laterales provocadas por la torsión. Imagina un cable de acero intentando comportarse como un tendón humano mientras la estructura a la que está unido intenta girar sobre su propio eje. La desalineación de los vectores de fuerza rompió la integridad del sistema de anclaje. En ese instante, el puente dejó de ser un sistema de transporte para convertirse en un sistema de proyectiles, lanzando piezas de hormigón y metal al estrecho de Puget. Evaluando la reingeniería posterior al colapso. El nuevo puente de Tacoma Narrows construido en 1950 es un monumento a la redundancia técnica. Se abandonó la viga de placa sólida por una armadura de celosía abierta de 10 metros de profundidad, permitiendo que el viento pasara a través del sistema sin generar vórtices de separación. Se introdujeron amortiguadores hidráulicos y frenos de torsión. Sistemas de retroalimentación negativa diseñados para disipar la energía antes de que la resonancia pueda afianzarse. Aquí vemos la transición de un sistema de control pasivo a uno de resiliencia activa. La lección técnica es que la rigidez no es sinónimo de seguridad. La flexibilidad gestionada es la clave de la supervivencia estructural en entornos dinámicos. El desastre de 1940 obligó a la ingeniería a integrar la aerodinámica como una subrutina obligatoria en el diseño de puentes, eliminando la ceguera técnica que Moisseiff y sus contemporáneos padecieron. La entropía de la información se redujo mediante la creación de túneles de viento para modelos a escala, asegurando que el hardware sea probado en el dominio de la frecuencia antes de ser construido en el dominio físico. Hoy, Tacoma Narrows es el recordatorio de que vivimos en un mundo de frecuencias, no solo de masas. Todo lo que construimos tiene una nota fundamental, una frecuencia de resonancia que, si es encontrada por el entorno, puede desintegrar lo más sólido. El colapso del puente fue el fin de la arrogancia de la línea recta en la ingeniería. Aprendimos que el viento no es solo una carga estática, sino un flujo de datos energético que puede piratear la estructura misma de la realidad física. Aquel que no entiende la armonía de las fuerzas está condenado a ver cómo su obra maestra se convierte en un juguete del caos. La ventaja competitiva de la ingeniería moderna no es el grosor del acero. Es la comprensión de la vibración. La capacidad de predecir cómo un sistema procesará el ruido ambiental para mantener su integridad. El puente de Tacoma cayó porque intentó ser más fuerte que el viento. El nuevo se mantiene porque aprendió a ser parte de él. Un sistema en equilibrio dinámico que acepta la entropía para no ser destruido por ella. Porque al final, en la física, la única constante es que todo lo que vibra puede romperse si no sabemos cómo escuchar su música. Incluso en la era de la simulación por computadora, el fantasma de Tacoma sigue presente. Ingenieros modernos utilizan algoritmos de dinámica de fluidos computacional para evitar que rascacielos como el Burj Khalifa entren en resonancia con las corrientes de chorro. El conocimiento se ha convertido en nuestra verdadera estructura de soporte. No basta con que el sistema sea fuerte. Debe ser inteligente. Debe tener la capacidad de desfasar su frecuencia natural respecto a las frecuencias de excitación del entorno. Es una guerra invisible.
Una danza de milisegundos entre el sensor y el actuador. Si el puente de 1940 hubiera tenido un sistema de control activo, habría podido ajustar su rigidez en tiempo real para romper la resonancia. Pero en aquel entonces, solo tenían acero y esperanza. Y la esperanza no es una variable válida en una ecuación diferencial de segundo orden. El colapso de 1940 nos dejó una advertencia que resuena en cada rascacielos y puente moderno. La ingeniería es un acto de comunicación con las leyes de la termodinámica. Y cuando esa comunicación falla, cuando la entropía de la información nos hace creer que hemos vencido a la naturaleza, el sistema se encarga de recordarnos nuestra posición en la jerarquía del universo de la forma más violenta posible. Tecoume fue el grito de alerta del acero. Una lección de humildad técnica escrita en el fondo del estuario. Y una prueba de que el conocimiento, cuando se ignora, se convierte en un arma de destrucción masiva. Mantener la resiliencia es un proceso de actualización constante. Un bucle de retroalimentación que nunca termina. Porque el viento, al igual que el tiempo, nunca deja de soplar. Buscando la siguiente nota desafinada en nuestra infraestructura para volver a demostrar que el orden es, y siempre será, una anomalía temporal en un mar de caos. La próxima vez que cruces un puente colgante, escucha el sonido de los cables. Siente la vibración bajo tus pies. Y recuerda que estás caminando sobre un sistema que está negociando activamente su existencia con el caos. No es el hormigón lo que te sostiene. Es el flujo de información técnica que aprendimos el día que Tecoume decidió que prefería bailar antes que resistir. Aquella mañana el mundo cambió. La ingeniería dejó de ser una ciencia de la piedra para convertirse en una ciencia de la energía. Y nosotros aprendimos que para construir lo eterno, primero debemos entender lo efímero de una frecuencia. La entropía siempre reclama su parte. Pero nuestra ventaja competitiva es saber exactamente cuánto estamos dispuestos a pagar por el orden. En acero. En datos. Y en el silencio de un puente que, por fin, ha dejado de galopar.